Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 416, tú que cumplirás mis deseos. El lugar al que se dirigió Rubina, humillada hasta la vergüenza por León III, fue Villa Sorotone, la casa de su hijo. Inútil. Zas. La cabeza de César se giró hacia un lado. Él, de alta estatura, se llevó una mano blanca a la mejilla que empezaba a hincharse de un rojo intenso. Rubina gritó con rabia. Estúpido, sin virtud. Eran las mismas palabras que León III le había dicho a ella. Ella, con las venas del cuello hinchadas, gritó a todo pulmón. ¿Cómo es posible que no supieras que la amnistía de la ley alemana podría no aplicarse a ti? Si nadie más lo sabe, tú deberías saberlo. Enfurecida, golpeó el pecho de César con el puño. ¿Por qué tengo que ir yo al emperador y averiguarlo de una manera tan absurda? Estaba insoportablemente furiosa por haber quedado en ridículo frente a León III. Cada golpe de su puño contenía una palabra de su marido. El esbelto torso de César se tambaleó con cada golpe de su madre. Sin embargo, César mantuvo sus finos labios firmemente cerrados en una línea recta y no dijo una palabra. Hijo inútil, hijo tonto, hijo incompetente. Las palabras que Rubina le lanzó a César eran las palabras que León III le había dicho a ella, pero destiladas y hechas más venenosas. La ansiedad y la ira que habían crecido solas dentro de Rubina durante todo ese tiempo se acumularon y se derramaron sobre su hijo. La ira sin refinar siempre busca un objetivo al que culpar. Todo esto es porque has perdido el favor de su majestad el rey. Si no hubieras arrastrado a la Guardia Real al Salón del Sol para salvar a esa chica de cabello negro, esto no habría pasado. Ante las palabras chica de cabello negro, los ojos de César, que había estado recibiendo la ira de su madre tan silenciosamente como una estatua de mármol, brillaron con una luz. Pero a Rubina no le importó. Ni siquiera estaba mirando a su hijo. La torre de méritos que esta madre construyó durante 30 años, casi 30 años, la has derribado por una simple mujer. Los 30 años que invertí para hacerte príncipe, para hacerte rey de este país, los has convertido en basura. Rubina golpeó a César donde pudo alcanzarlo, derramando sobre él todas las maldiciones y resentimientos que tenía. ¿Por qué te obsesionaste con una mujer vulgar e inútil? ¿Tiene ella derecho a la sucesión al trono? Tiene un padre con un ejército, una mujer vulgar que se arrastró desde abajo, que con solo un poco de su olor hizo que tus ojos se volvieran locos y le pusieras un cuchillo en el cuello a tu propio padre. César abrió la boca. Basta ya. Mi hijo me interrumpió. La duquesa Rubina, que nunca había imaginado una situación así, preguntó estúpidamente. ¿Qué dijiste? La voz de César finalmente cobró fuerza. Dije que basta ya. El joven duque golpeó la mano de su madre que estaba cerca. Siempre había visto a su hijo como débil y frágil, pero la fuerza en ese golpe era la de un hombre adulto. Rubina se sorprendió de nuevo. César, que había detenido a su madre, apretó los dientes y pronunció cada palabra con claridad. Ella no es una mujer a la que puedas denigrar así. Sin embargo, la duquesa Rubina no cedió fácilmente. En cambio, el inesperado desafío de su hijo la enfureció tanto que todo se volvió rojo ante sus ojos. ¿Qué dijiste? La duquesa, sin mirar a su lado, tanteó y tomó la pluma de ganso que estaba sobre la mesa. Aunque se llamaba pluma de ganso, era la pluma más grande y fina de pavor real del Imperio Moro, elegida y endurecida con aceite, por lo que su resistencia y dureza no eran inferiores a las de un garrote. ¿Es esta tu gratitud hacia la madre que te crió hasta ahora? ¡Tac! La duquesa golpeó la mesa con la pluma de ganso que tenía en la mano. La sombra del garrote bailaba al ritmo rítmico de la pluma. Para ser exactos, se movía al ritmo de la respiración de Rubina. Era el mismo ritmo con el que regañaba al pequeño César cuando era niño. ¿Cómo te atreves a decir algo frente a tu madre, que te dio todo? Sin embargo, César no se encogió como cuando era niño al ver a su madre preparándose para golpearlo. En cambio, se burló fríamente. Me creaste como arcilla. A tu antojo. El hijo mayor, más inteligente que el legítimo rey, el joven más hermoso y sofisticado del palacio. La joya de Palacio Carlo, cuyos movimientos eran tan suaves y perfectos como si hubieran sido tallados.
Rubina parpadeó sin entender por qué crearlo a su antojo era algo malo. Solo después de la siguiente pregunta de su hijo, se dio cuenta vagamente de lo que César quería decir. ¿Alguna vez me amaste? No lo entendió del todo. Pero sea lo que su hijo quiso decir, ella rotundamente no estuvo de acuerdo. ¿Por qué no te amaría? Claro que te amo, por eso lo di todo. Según Rubina, ella no había hecho nada malo. Todo lo que deseaba era bueno. No había nada malo en lo que Rubina deseaba para su hijo. El mayor poder, la mayor belleza, un duque espléndido en la capital que cautivara la mirada de todos. ¿Qué tenía eso de malo? Era la vida que todos deseaban. Era el bien absoluto. Ella tenía razón. César, que nunca sería comprendido, miró a su madre con ojos melancólicos. ¿A quién amas es solo a ti misma? Murmuró en voz baja, como recitando. La única que me amó fue ella. Ante el monólogo de su hijo, Rubina resopló con desdén. ¡Qué tontería! Rubina había nacido escorpión. No solo por su incapacidad para controlar su deseo de picar, sino también por su asombrosa habilidad para saber dónde picar. Deja de lado esas sensiblerías, ¿es la traición tu forma de pagar a la única mujer que te amó? César se estremeció. Rubina supo que había dado en el clavo. ¿Es esa tu forma de pagar el amor, acostándote con su propia hermana y revelando esa escena a todo el mundo? Una sonrisa triunfante se dibujó en los labios de Rubina, que había vuelto a golpear un punto vital. Miró a su hijo y le espetó sin piedad. En ese momento, no importaba si la persona era su hijo o no. Lo único importante era ganar la batalla de palabras. Sí, clavando un clavo así en el corazón de tu madre, y también en el corazón de la mujer que amas, tú eres el mayor traidor de San Carlo, la escoria humana, Judas Iscariote. La expresión de César se desmoronó. El epítome de un traidor, el discípulo más amado de Jesús. La mayor escoria humana de San Carlo. No tenía palabras para refutar. Rubina era una mujer a la que no le gustaba perder, pero siempre tenía que someterse humildemente ante León III. Tenía que ganar en algún lugar. Este era ese algún lugar. Una vez que vio que el cuchillo entraba, el placer de apuñalar era excesivo. Embriagada por sus propios insultos, cruzó cada vez más la línea. Sí, escoria humana inútil e incompetente, ese eres tú, nadie te ama, como te van a amar si traicionas una y otra vez cada día, por andar clavando cuchillos en la espalda de la gente que confía en ti, terminas así. Las palabras de su madre realmente se clavaron en su corazón como clavos. Así es. Él había apuñalado a Ariadne por la espalda. Había ignorado a la mujer que lo había sacado de la oscuridad, y se había arrodillado ante una dulce tentación momentánea. No fue dulce. Al pensar en la piel de porcelana y la suave carne de Isabella, se sintió cada vez más atormentado. No valía la pena, realmente no valía la pena. Isabella o cualquier otra mujer, incluso si fuera la más hermosa no solo de San Carlos sino de todo el continente, por muy apasionada y ágil que fuera, no podría compararse ni con una pequeña sonrisa de Ariadne. Qué bien te ves, tu amor no puede ser real, pero si lo fuera, aún mejor te ves. Rubina le gritó a César. Por lo que hiciste tú y esa mujer han terminado para siempre. Alfonso, que se ha convertido en rey, la hará reina sin importar lo que digan en el país, y tú tendrás que chuparte el dedo y ver todo eso. Las palabras de su madre le recordaron las palabras de Alfonso. Alfonso dijo que se casaría con Ariadne y que el duque debía mantener una distancia respetuosa. No, el amor de Alfonso era mutuo. Por mucho que César intentara cerrar los ojos, no podía ignorarlo. Los dos intercambiaban miradas constantemente durante la cena con el Papa Ludovico. Su sonrisa al mirar a Alfonso. Su pequeña nariz que se arrugaba cada vez que sonreía. Sus dientes delanteros como los de un conejo que se asomaban ligeramente. La línea seductora que se revelaba por un instante entre los pliegues de su ropa, asfixiante. Todo eso fue suyo una vez. Lo tiró a la basura con sus propias manos. Le empezó a doler la cabeza. No culpes a los demás, es enteramente culpa de tu estúpido comportamiento. Todo lo que dijo su madre era cierto. 3 veces habían cambiado las 4 estaciones desde que ella le besó la frente y se despidió para siempre. Se encerró en la finca de Pisano e intentó negarlo.
Intentó consolarse pensando que de alguna manera podría cambiar su corazón, y luego, de alguna manera, cambiar la situación para obtenerla por la fuerza. Ahora tenía que admitirlo. Quizás Ariadne realmente lo había dejado, y eso era enteramente por lo que él había hecho. Una lágrima cayó de los ojos color agua de César. ¿Lloras? ¿Por qué lloras cuando no has hecho nada bien? La duquesa Rubina arrojó la pluma que tenía en la mano. La lanzó hacia su hijo, pero la pluma, al encontrar resistencia en el aire, voló débilmente hacia un lado. Entonces la duquesa, cuya ira no se había disipado a pesar de haber derramado tanto, arrojó el pisapapeles que estaba sobre la mesa al suelo. ¡Van! El costoso pisapapeles, con intrincados grabados en relieve sobre marfil de elefante y decorado con pan de oro, se estrelló contra el suelo de mármol. El pisapapeles se agrietó, pero el problema mayor fue el suelo de mármol. Una grieta vertical apareció en el suelo del salón del duque César, que estaba cubierto con grandes losas de mármol del tamaño de una persona. La reparación sería costosa. La duquesa Rubina, al darse cuenta de que había causado un gran problema, miró a César de reojo. César permanecía inmóvil en su lugar. A última hora de la tarde, la perezosa luz del sol de principios de invierno se colaba por la ventana, proyectando sombras precarias. No importaba lo que sucediera delante, César estaba en otro mundo. La duquesa Rubina, segura de que su hijo no le diría nada, resopló con fuerza. HMPH. Ella se dirigió directamente a la puerta. Sin embargo, no olvidó dejar un regaño. Inútil. La duquesa Rubina no se quedó mucho tiempo en el salón de César ese día. Llegó como un chubasco de verano, hizo un desastre y se fue de inmediato. Sin embargo, el arrepentimiento, la crítica de su madre y el corazón desgarrado permanecieron allí durante mucho tiempo, calentando los rayos de sol rotos y el alféizar de la ventana. La maldición de Rubina de que si Alfonso se convertía en rey, haría a Ariadne reina y él se quedaría chupándose el dedo para siempre, era mitad cierta y mitad falsa. Alfonso sin duda tenía esa intención, pero aún no era rey y la decisión recaía en otra persona. León III, el padre de Alfonso y quien tenía la autoridad para aprobar su matrimonio, estaba buscando una mejor unión para su hijo. Para ser exactos, estaba buscando un suegro del que pudiera sacar más provecho. En ese momento su asistente, el señor del Pianosa, le trajo una buena noticia que había estado esperando. Su Majestad, tengo algo que informar. Hemos recibido una respuesta positiva del marquesado de Sinadenos.